tardes, en el día de hoy les expondremos en la materia de Administración Financiera, cuyo docente es Javier Carlos Sáenz. El grupo está conformado por Lady Milena Sandoval, quien les va a hablar de forma de administrar con eficiencia los activos circulantes, Jaquín de Jesús Ortega, quien les va a hablar de inversiones de activos, y quien les habla, Dari Yamile Pérez, que hablaré de rendimientos requeridos. Activos circulantes son los que se convierten en efectivo en un plazo menor a un año. Son utilizados para uso y adquisición de otros activos circulantes. Acumulados por cobrar son los que no se han cobrado, por ejemplo, rentas por cobrar, intereses acumulados por cobrar. También tenemos deudores diversos. Son las ventas por cobrar que no surgen del giro normal de la empresa, es decir, que están en contra del objetivo por el cual fue creada. Los gastos pagados por adelantado son los pagos que se generan adelantados de bienes o servicios dentro de un año. La mejor forma para administrar los recursos circulantes es acumular activos circulantes en una compañía cuando la economía es fuerte, y cuando sucede lo contrario en una economía débil, se deben liquidar los inventarios y reducir las cuentas por cobrar. Inversión de activos. Un activo es un bien del que su propietario espera tener beneficios económicos en el futuro. Antes de empezar a invertir nuestro capital en activos financieros, es importante saber cuáles son estos activos y en qué pueden ser beneficios. Así podemos escoger la vía que mejor nos convenga en función de nuestras necesidades, además de diversificar nuestra cartera de inversiones de manera inteligente. ¿Cuáles son los distintos activos de inversión? Cuando uno piensa en inversionistas, le viene a la mente el mercado de acciones, la bolsa. Sin embargo, en los mercados financieros existen múltiples activos donde invertir. Veamos algunos de los tipos de activos de inversión más interesantes. Acciones de bolsa. Invertir en acciones es invertir en empresas, tanto pequeñas como grandes, nacionales o internacionales. Al comprar acciones de una empresa, recibes una parte de la propiedad de esta misma. La idea de las inversionistas es comprar acciones de empresas que vayan a tener éxito a largo plazo, con tal de aumentar el valor de la acción individual y poder vender sus acciones compradas con un porcentaje de beneficio. A veces la compañía también paga un dividendo a sus inversores, dando a los accionistas una parte de sus ganancias. Son activos de riesgo moderado si se trabaja con conocimiento, pero con un atractivo rendimiento. Bonos. Una forma de recaudar fondos tanto para sociedades anónimas como para gobiernos y municipios es emitir bonos. Se trata de un tipo de inversión en renta fija, donde el inversor entrega un capital a largo plazo, por ejemplo, de 10 años a 20 años. Los bonos gubernamentales suelen ser de bajo riesgo debido a que están respaldados por el gobierno. Sin embargo, hay que asegurarse bien antes de comprar bonos a empresas privadas, justamente porque estamos invirtiendo en activos a largo plazo. Sin embargo, los bonos suelen ofrecer también una rentabilidad más baja que las acciones, ya que aunque la compañía quiebre y se declare en bancarrota, los tenedores de bonos son los primeros de la lista en recibir su pago por delante de los accionistas. Real estate. Invertir en inmuebles o bienes raíces siempre ha sido una opción rentable y segura. En la industria financiera también existen herramientas para invertir en el mercado inmobiliario sin necesidad de adquirir físicamente una propiedad, ya sea con fondos inmobiliarios o con sociedades. En definitiva, invertir en activos inmobiliarios de empresa puede ser una opción muy segura y con una atractiva rentabilidad a la hora de apostar por ese tipo de activos. Es importante valorar factores determinantes como son la ubicación de los inmuebles o las leyes sobre propiedad de bienes raíces del país. Divisas. La inversión en pares de divisas como son euro, dólar, suelen realizarse a través de las plataformas
de las páginas, aunque también pueden hacerse mediante otros derivados financieros. Ese tipo de inversión se ha hecho muy popular en los últimos años, principalmente por la rentabilidad que ofrece en un plazo tan corto, aunque si se trabaja desde el desconocimiento puede ser una operación con mucho riesgo. El mercado puede ser muy atractivo a ojos de los inversionistas, dadas las ventajas en comparación con otros activos, pero su carácter especulativo le hacen un tipo de inversión cambiante e inesperado provocado por eventos políticos, económicos y sociales. Metales. Otro tipo de inversión bien conocido de rentabilidad moderada pero segura y que muchos inversionistas combinan dentro de sus caracteres de inversión. Los inversionistas en metales, energía y materias primas te permite participar en la adquisición de activos físicos de valor. Estamos hablando de activos existentes que aunque no se poseen físicamente, ofrecen mucha más estabilidad que los distintos activos financieros. Hay varias opciones de inversión, como los metales preciosos, los metales industriales, las materias primas agrícolas, ganaderas o perecederas, o las energías combustibles como son el petróleo o el gas. Préstamos. Hoy en día se está viviendo una verdadera revolución financiera, causando en buena parte por los avances tecnológicos. Las inversiones alternativas se están convirtiendo en una opción perfecta tanto para expertos inversionistas como para iniciados. Los préstamos entre particulares o empresas son una manera fácil de invertir. El riesgo en este tipo de inversiones es evidente. La solvencia del deudor lo es todo. Por eso es siempre recomendable realizar esas actividades con intermediarios que aseguren todos los escenarios posibles de la operación. Con la llegada de la plataforma online de financiación alternativa, que une a particulares y empresas con prestamistas. Son muchos los inversionistas que han visto una manera de seguir diversificando su cartera con condiciones y comisiones mucho más ventajosas que con instituciones tradicionales. Facturas. Aunque podría formar parte del apartado anterior, la realidad es que el capital de trabajo es uno de los activos financieros que mejor resultado están dando en mercados financieros alternativos y emergentes. El factoring es un tipo de financiación a corto plazo destinado a todo tipo de empresas que tienen facturas a cobrar. Una empresa cede las facturas de sus ventas a una entidad financiera porque ésta se ocupe de la gestión de cobro. De esa manera, la entidad adelanta el cobro de las facturas a las empresas emisoras. Invertir en facturas quiere decir comprar a estas empresas sus facturas electrónicas a cobrar por menos valor para generar rentabilidad una vez se recibe el pago de la factura por la empresa deudora. En Facturendo, por ejemplo, un inversionista participa en la adquisición de capital de trabajo de empresas y pymes, recibiendo una atractiva tasa de retorno por cada factura financiada y sin tener que preocuparse de impagos o gestión de cartera. Información requerida. Es en esta parte donde el analista necesita tener información acerca del comportamiento esperado de las principales variables de la economía. Estas son, número 1, comportamiento esperado de las tasas de interés. El 2, expectativas del tipo de cambio y el cambio de moneda extranjera. 3, existencia del control de precios por el Estado. 4, nivel de actividad económica probable. Y 5, un comportamiento esperado de las tasas de interés de inflación. Información del entorno empresarial. Es necesario contar con información del entorno de la empresa para conocer aspectos tales como, primero, la naturaleza del producto. Se necesita saber si es un bien de primera necesidad o un bien sustituto. Segundo, la participación de la empresa en el mercado. Es muy importante conocer qué participación tiene nuestra empresa en un mercado y cuáles son las competencias que nos afectan.
Las políticas de seguridad por la administración de la empresa es una parte muy importante también que debemos conocer. Quinto, la política de endeudamiento y de las demás empresas que forman parte de este sector de la economía. Finalmente, es muy importante contar con los estados básicos de situación financiera de la empresa y saber si se expresan en pesos corrientes o en pesos constantes. Los pesos corrientes son los que tienen en cuenta la inflación y los precios constantes no la tienen. Los informes básicos de contabilidad son los siguientes. Primero, balance general o estado de situación financiera. Segundo, estado de resultados. Tercero, estado de flujos de efectivo. Cuarto, estado de variación en el capital contable. Conclusión. Es muy importante tener en cuenta que un análisis financiero es el que permite conocer el estado económico de la empresa. Es un proceso de estudio de información contable, mediante el cual se utilizan indicadores y razones financieras. La contabilidad refleja la realidad económica y financiera de la empresa, de modo que es necesario interpretar y analizar esa información para poder entender a profundidad el origen y comportamiento de los recursos de una empresa.